Bueno, lo primero es, sí se puede salir por una orden, el artículo famoso 2205, sí los ejecutivos tienen la facultad de salirse del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Los estados. Los estados, pero por una orden del Ejecutivo. No depende, cada país tiene procedimientos distintos. El artículo 2205 del TLC de América del Norte, como todos los tratados, tiene una cláusula de salida. Todos los tratados o acuerdos negociados bajo la Convención de Viena prevén que las partes puedan salirse. Entonces, el 2205 dice las partes podrán salirse si lo notifican con 6 meses de anticipación. Correcto. La pregunta es ¿qué es una parte? En Estados Unidos el comercio internacional es una prerrogativa del Congreso, pero ha sido delegada en las leyes al Ejecutivo, a la Casa Blanca. Y Estados Unidos negocia los tratados de libre comercio bajo una autorización que le da el Congreso de hacerlo y con la supervisión del Congreso. Y los tratados son aprobados además al final por el Congreso. O sea, hay una discusión constitucional en Estados Unidos si la Casa Blanca puede invocar el 2205 sin necesidad que el Congreso opine. Bueno, en este discurso, perdón, de Gettysburg, él lo menciona. De octubre, él lo menciona. Él menciona el 2205 y en el plan de los 100 días hay hay varios documentos, pero hay 2 documentos que vale la pena señalar. Uno es el plan de 100 días, en el que dice que una de sus prioridades es renegociar el TLC o, si la negociación no le gusta, salirse. Y luego está el documento que mencionabas tú de CNN, que circuló el día de ayer, donde viene, digamos, el programa de trabajo que él cree, si el documento fuera cierto, que debe seguirse. En caso de que quisiera invocar el 2205, hay una discusión en Estados Unidos sobre los poderes del Congreso, y lo que es claro, porque la Constitución americana, en su artículo 1, sección 8, dice que el comercio internacional es una prerrogativa del Congreso, que el Congreso podría revertir la decisión de la Casa Blanca de salirse. Ahora, la única forma, desde mi punto de vista, en que el Congreso pueda revertirla es con un voto. O sea, el Congreso no puede pronunciarse más que votando. Entonces, tendrías que tener un voto en la Cámara de Diputados y un voto en el Senado, diciéndole al presidente lo que hiciste, nosotros no estamos de acuerdo y no lo aceptamos. Bueno, pero entonces, a ver, Pero digamos, no va a ser el escenario primero. No, exacto. A ver, yo creo que es inevitable ya pensar que va a haber una renegociación. Vamos a tener por lo menos una conversación para una posible modificación. Correcto. La modificación del TLC, que también se prevé en los tratados, por supuesto, implica una negociación entre los gobiernos ejecutivos, entre México, Estados Unidos y Canadá, y después la aprobación por los congresos. Correcto. Entonces, de esas modificaciones. De esas modificaciones. Entonces habría un proceso, no es de un día al otro, ¿no? Claro. Eso yo creo que es inevitable. Lo que es inevitable es que nos sentemos a conversar. Eso es, bueno, a tratar de negociar. Pero esa negociación puede tener o no éxito. Entonces, o sea, va a haber una renegociación del TLC. No sé si va a llegar a buen puerto. Eso es lo que estás diciendo. Va a haber una propuesta de algún cambio y vamos a ver qué tan lejos llega ese cambio. Sin saber hoy en día, ¿no? Lo que dice ese documento que circuló ayer son 2 cosas. Uno, que el primer día el presidente en funciones de Estados Unidos le va a pedir a la Comisión Internacional de Comercio, el ITC en Washington, que es un órgano independiente, bipartidista, con 6 comisionados, 3 de cada partido, que haga un estudio sobre el impacto de que Estados Unidos modifique o se salga del TLC y cuál es el papel del Congreso en esas 2 cosas, en la renegociación y en la posible salida. Estados Unidos, el gobierno, no puede negociar sin avisarle al Congreso. O sea, aparte de lo que se llama el TPA, que es el Trade Promotion Authority, implica una función de vigilancia, de definición de objetivos, con el Comité de Ways and Means en la Cámara de Diputados y con el Comité de Finanzas en el Senado. Pero es una cosa burocrática, digamos, una carta diciendo el del presidente, señores, pienso renegociar esto. No, los objetivos de negociación los plantea conjuntamente con el Congreso. O sea, ahora, el Congreso lo va a tener los republicanos, Luis. Sí, pero hay bastante autonomía, el Congreso americano es bastante celoso de sus prerrogativas, ¿no? Y en materia de comercio internacional, donde hay muchos intereses y empresas que influyen y grupos de interés que tratan de cambiar las cosas y grupos agropecuarios, etcétera, que se acercan al Congreso y le dicen al gobierno de Estados Unidos, mi objetivo de negociación es este. Y tú asegúrate que el gobierno de Estados Unidos tenga como objetivo este interés que tengo yo específicamente con México o Canadá.